Inicia la conexión digital a partir de este momento. Es un gusto que nos acompañe como siempre. Gracias por estar con nosotros. A esta hora les saluda una servidora, Andrea Mieri Terán Laborí, en nombre de todo el equipo para ustedes. Vamos a iniciar y conocer qué es tendencia el día de hoy en redes sociales. Nosotros vamos a presentarle diversas etiquetas que destacan el día de hoy. Lo hacemos en Venezuela porque avanza en Venezuela entre el gobierno y la oposición estos acuerdos de paz con la etiqueta Venezuela, paz y vida, diálogo por la paz. Ahora vamos a revisar también otras informaciones que las vamos a ver, aquí se las estamos presentando. Y es en Venezuela también la etiqueta que se ha posicionado Armando Reverón. Hace 65 años ha quedado sembrado en Venezuela. El loco de Macuto, usted sabe, lo conoce, hoy se lo presentaremos en redes sociales sin etiqueta con Armando Reverón. Después vamos a viajar a Argentina porque avanzan las manifestaciones en ese país por la aprobación de la ley de emergencia. Así inicia la conexión digital en Telesur. Acompáñenos como siempre. Número 1. En aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional y la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas del gobierno bolivariano. 2. Atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación. 3. Exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de solución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita. 4. En Unión Nacional reafirmamos y defendemos los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política tal como contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966. 5. Rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país, violatorias del derecho internacional, y exigir el inmediato levantamiento de las mismas. 6. Proponemos se instrumente el programa de intercambio de petróleo por alimento, medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas. La mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sectores de la oposición venezolana continúa adelante. Gobiernos y organizaciones internacionales se han pronunciado a favor de este proceso, apoyando los esfuerzos por mantener la estabilidad y también el desarrollo de la región, siempre teniendo en cuenta la autodeterminación de los intereses fundamentales del pueblo venezolano. Como lo han descrito a través de diversos portales, se los presentamos a continuación. Iniciamos con Venezolana de Televisión. Titula de la siguiente manera: Mesa Nacional de Diálogo insta a la Unión Europea a respaldar acuerdos entre el gobierno y la oposición venezolana. Esta mesa de diálogo nacional, instalada el pasado 16 de septiembre por el gobierno nacional y también la oposición venezolana, insta a la Unión Europea a respaldar los acuerdos suscritos entre ambas delegaciones. En el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la instancia invita a la Unión Europea, a través de su Servicio Europeo de Acción Exterior y demás instituciones, a contribuir positivamente con este esfuerzo y también mantener el equilibrio de la demanda en este histórico momento. Pasamos ahora al portal de nuestra casa, www.telesurtv.net. China celebra acuerdos entre la oposición y gobiernos de Venezuela. Son informaciones que se han actualizado, así lo anunciaba la Cancillería y su canciller Yen Chuan, quien afirmaba que China sigue cerca el desarrollo de esta situación y también valora positivamente el pacto rubricado entre el gobierno con la oposición venezolana para avanzar de esta manera hacia la convivencia y la paz en Sudamérica.
Hay más noticias desde Caracas, específicamente nuestra corresponsal Madeleine García trae información al respecto que compartimos con ustedes y la leemos. El acuerdo de diálogo entre la oposición no radical y el gobierno de Venezuela dio sus primeros resultados. La liberación del diputado Edgar Zambrano, quien fue detenido tras participar, recordemos, en el intento de golpe del pasado 30 de abril contra el presidente Nicolás Maduro. Se esperan más liberaciones, así lo escribe en su cuenta Madeleine García. Vamos a escuchar y ver un poco sobre este video. Pasamos a otros pronunciamientos que también ha escrito a esta hora Madeleine García, nuestra corresponsal en Caracas, y se los comentamos a continuación. Es importante contextualizar las razones que llevaron a la detención del diputado Edgar Zambrano de la oposición, hoy ya en libertad, esto como resultado del acuerdo de diálogo. Así se lo contamos en el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril. Escuchamos a Madeleine García. Esta acción fue parte de lo que la oposición llamó Operación Libertad, que buscaba derrocar al presidente Nicolás Maduro. El distribuidor Altamira, que queda al lado de La Carlota, fue el escenario de guerra y el punto de encuentro de todos los que apoyaron la insurrección. Máxima presión. Nos madrugaste, pero qué buena noticia, hermano. Y fue la prueba de los presuntos delitos cometidos ese día. Por allí desfilaron diputados de la Asamblea Nacional, al menos 10. Su presencia fue pública, notoria y comunicacional. Lo que está ocurriendo era lo que nosotros estábamos esperando, un apoyo por parte de la Fuerza Armada. Bueno, aquí el presidente Guaidó ha convocado al pueblo a la calle, ha decretado que se ha iniciado la etapa final de la Operación Libertad. Está llegando Henry Ramos Alú. Otros dos fueron el secretario general de Acción Democrática, el partido más antiguo de Venezuela, el diputado Henry Ramos Alú. Déjalo, vale. También Edgar Zambrano, de Acción Democrática, vicepresidente del Parlamento, quien además participó en los diálogos de paz en República Dominicana y ya está detenido por su presunta participación en el golpe de Estado. En el video se le ve con los militares golpistas, con Leopoldo López, quien ese 30 de abril se fugó de su vivienda que tenía de casa por cárcel, y con Juan Guaidó, autoproclamado presidente, que encabezaron la acción para derrocar a Nicolás Maduro. Para el Ministerio Público, todos estos videos forman parte de las evidencias de la investigación y presumen 8 delitos en flagrancia, entre ellos instigación a la rebelión y traición a la patria. Por ahora, a 7 parlamentarios, el Tribunal Supremo de Justicia les consiguió elementos que apuntan a la responsabilidad de esos posibles delitos. Que en el momento de los hechos ellos aparecen de forma pública y notoria apoyando a los golpistas, hermano. Los que alzados en armas... Bien, un poco de contexto que nos ha aclarado el panorama de la realidad entre el gobierno y la oposición venezolana en la voz de nuestra corresponsal Madeleine García. Más reacciones desde Venezuela. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, escribía lo siguiente sobre esta información, lo que ha acontecido en este país. Un comunicado, el ALBA TCP, en el marco del respeto al derecho internacional, guiada por su vocación de paz, sin injerencias, saluda de la firma de los acuerdos de la Mesa Nacional de Diálogo en Venezuela del pasado 16 de septiembre del año 2019. También explica que la búsqueda de la paz es la elección de la democracia. Vamos a conocer otras informaciones, otras reacciones. ¿Qué más escriben sobre esta información que acontece en Venezuela? Glaming escribió en su cuenta en Twitter: se impuso el bien en el diálogo por la paz, la convivencia, la estabilidad política y la recuperación económica del país a través de acuerdos entre el gobierno nacional y una parte racional de la oposición. La mesa de diálogo continuará trabajando en alcanzar otros próximos acuerdos. Por su parte, la usuaria Yajaira Torres escribió en su cuenta con la etiqueta que se ha posicionado en Venezuela también en el mundo diálogo por la paz versus la guerra. No hay mejor estado entre las naciones que tener paz para sus pueblos. En Venezuela se firmó un acuerdo de paz nacional, el cual hay que apoyar. Lo que no apoyan el diálogo por la paz no respetan a los pueblos, así lo ha afirmado.
Ahora revisamos la cuenta de Juventud Rebelde. Selenis Castro escribía lo siguiente: los acuerdos de gobierno revolucionario de Nicolás Maduro con la oposición son un paso importante y demuestra que los asuntos de Venezuela se deben resolver entre los venezolanos. Allí vemos una imagen de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, con también integrantes de la oposición. Y hubo pronunciamientos hace pocos minutos en Venezuela, en la Cancillería específicamente de la República. En vivo queremos presentarles algunas de las informaciones que hemos publicado en nuestra cuenta en Twitter, Telesur TV. Allí lo vamos a revisar. Varias informaciones que nosotros a esta continuación les describimos. Parte de los pronunciamientos que hacía hace minutos la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, afirmando y afianzando estos acuerdos de diálogo entre gobierno y la oposición. Ella decía lo siguiente: hay que enfocarse en lo que está pasando en Venezuela y también dejar de lado lo que dicen desde el exterior. El país tiene todo para salir adelante. Más pronunciamientos, más palabras de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Venezuela seguirá dando ejemplo al mundo, seguiremos defendiendo al país en paz, como lo logramos en las elecciones. Ha sido parte de las ruedas de prensa, pronunciamiento que ha dado el día de hoy, específicamente desde la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, sobre nuevos anuncios, nuevos acuerdos de paz, diálogo, entendimiento entre el gobierno y la oposición venezolana. Cerramos este tema de Venezuela, nos quedamos en este país que es tendencia el día de hoy, pero en redes sociales, una etiqueta cultural que se ha posicionado Armando Reverón, esto a propósito, que hoy se conmemoran 65 años de su fallecimiento. El pintor, dibujante, escultor venezolano ha dejado un legado que se mantiene vivo el día de hoy, por supuesto influenciado por movimientos como el impresionismo, donde impuso también el valor plástico del color sobre el dibujo, y el postimpresionismo, que aportó la voluntad diferenciadora entre los artistas. Armando Reverón, además de un giro al tratamiento de la luz incandescente, obras de arte no pictórico que concebía Reverón lo han hecho ser considerado el precursor del arte povera, el japín y también la instalación. Vamos a consultar reacciones en redes sociales a esta etiqueta Armando Reverón, el genio de la luz. Se los presentamos y es la cuenta de Vladimir Padrino López, general en jefe de la República Bolivariana de Venezuela. Escribía lo siguiente con una imagen que ilustra a Armando Reverón: el lienzo es tan blanco y cada pincelada es un pedazo del alma. Hombre humilde, desprendido de los bienes materiales. Vayamos con su sencillez y con su emoción, trazando el boceto de nuestra vida con los colores del corazón y con la luz del alma. Más pronunciamientos en la cuenta de Alianza Centro escribían lo siguiente y se formulaba la siguiente pregunta: ¿que por qué estoy aquí? Decía Reverón, por mi compromiso con la luz. Es la etiqueta del día de hoy que adjunta este GIF de Armando Reverón, considerado uno de los más grandes artistas latinoamericanos del siglo XX. Falleció el 18 de septiembre, valioso por su asombrosa interpretación de la luz y la naturaleza profunda, luz que siempre quiso conquistar. Carolina también escribía en su cuenta lo siguiente: 65 años de la siembra del ilustre Armando Reverón. Exaltamos al precursor y maestro de mayor trascendencia en la historia de las artes plásticas, mejor conocido por su carácter exótico, excéntrico y primitivo, como el loco de Macuto, como también se le conocía a Armando Reverón, el genio de la luz. Armando Reverón también es lo más recomendado el día de hoy en Conexión Digital. Vamos a compartir a partir de este portal de Cultura Genial 11 horas esenciales de Armando Reverón, el genio venezolano de la luz. Vamos a revisar algunas de ellas. Tenemos varias publicaciones que se las queremos presentar. La Cueva es una de ellas, nosotros la presentamos a continuación. Tenemos como número 1 en su periodo azul, presentamos también la figura bajo un ubero. Es la número 2 que a continuación ustedes pueden apreciar. Imágenes de Armando Reverón, obras maravillosas que han quedado sembradas para la cultura venezolana. La número 3 es Fiesta en Caraballeda. Número 4 tenemos el Rancho El Caney. Es Armando Reverón el autor de todas estas interpretaciones del lienzo, el mago de la luz, entre muchas otras que si usted desea consultarlo puede hacer a través de este portal culturagenial.com/. No se pierdan conocer a este genio de la luz venezolano, Armando Reverón. Hay informaciones más adelante que nosotros compartimos, que es noticia a esta hora, en directo, y es en Colombia. Nuestro corresponsal Hernán Tovar nos informa lo siguiente desde ese país.
Un preocupante panorama que se focaliza sobre los maestros en Colombia ante la reciente amenaza por parte de los grupos paramilitares. Ha escrito también que se conoce que durante el año han sido asesinados 10 y amenazados a más de 720 docentes en este país. Así lo ha escrito nuestro compañero, nuestro corresponsal desde el lugar. Hay más noticias, pero ahora desde Egipto lo hacemos desde la cuenta de nuestra corresponsal en ese país, Lianet Cruz Pareta, que escribía lo siguiente: fuerzas de seguridad de Israel disparan a una mujer palestina en punto de control de Calandia entre Jerusalén y Cisjordania. La mujer llegó viva al hospital, pero murió a causa de las graves lesiones sufridas en ese momento y en ese atentado. ¿Usted conoce a la primera dama y la dama del graffiti? Bueno, vamos a conocerlo en este video con el que marcamos la pausa en Conexión Digital. No se despegue, enseguida regresamos. Las noticias en redes sociales nos llevan ahora a Argentina, porque bajo la consigna "El hambre no espera", movimientos sociales se han concentrado este miércoles frente al Congreso argentino para exigir la emergencia alimentaria y que se convierta en ley. Además, han rechazado las políticas antipopulares del gobierno de Mauricio Macri. Como lo han destacado en portales digitales, esta información de Argentina vamos a revisarlo a continuación. El portal Página 12 lo describe de la siguiente forma en su titular: marcha al Congreso por la emergencia alimentaria. Movimientos sociales se han concentrado para esperar la Cámara de Senadores que sancione la norma que ya fue aprobada por diputados. Con la ley, el Ejecutivo podrá destinar 10.000 millones de pesos extras a comederos y también merenderos del país. AN Digital también ha escrito esta información publicando lo siguiente: movimientos sociales van al Congreso para exigir la sanción definitiva de la emergencia alimentaria. Ciudadanos en Argentina reclaman esta implementación urgente para que se atienda la crítica situación económica que se vive en los barrios populares de todo el país argentino. Más informaciones ahora lo vemos y revisamos desde el portal de Prensa Latina. El Senado argentino buscará convertir hoy en ley la emergencia alimentaria. Así lo destacan. Este Senado realizará hoy una sesión especial en la que se espera que la emergencia alimentaria sea ley y también se extienda hasta el año 2022, tras ser aprobada ya por la Cámara de Diputados. Ahora vamos a presentarles en detalle algunas de estas exigencias que contempla el proyecto de ley de emergencia alimentaria en Argentina. Vamos a revisarlo. La emergencia alimentaria busca incrementar los insumos en comedores comunitarios y escolares de toda Argentina. Para esto, establece un aumento mínimo del 50% para partidas presupuestarias correspondientes a políticas nacionales de alimentación. Dispone además la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Tiene como objetivo cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. Y actualizamos estos temas desde Argentina de emergencia alimentaria junto a nuestro corresponsal desde el lugar, Edgardo Esteban. Adelante, Edgardo. Se está debatiendo en el recinto de la Cámara de Senadores la ley de emergencia alimentaria ya aprobada y que tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Expectativa en este debate que se estima va a durar de 2 a 3 horas y que va a ser aprobado
según ha trascendido, por unanimidad. Hay un apoyo en lo que significa buscar una salida concreta a estas dificultades que están padeciendo los sectores más vulnerables, los comedores sociales que no tienen fondos suficientes para poder dar ese plato de comida que para muchos casos es el único alimento que tienen muchas familias en la República Argentina. Por 102 días va a haber fondos, 1.600 millones de dólares que se va a distribuir por parte del Ministerio de Desarrollo Social justamente para dar una alternativa, una adicional y también aguardando con expectativa las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre y también esta transición para buscar refuerzos ya en lo que significa la economía y dar una salida mucho más concreta a partir de lo que significa esta situación compleja que tienen los sectores sociales y los movimientos sociales que están movilizándose en las afueras del Congreso de la Nación y que de alguna forma siguen con mucha atención este debate que se está desarrollando en la Cámara de Senadores aquí en la República Argentina. Así el aporte de nuestro corresponsal desde Argentina, Edgardo Esteban. Más expresiones, nos quedamos en Twitter. Vamos a revisar esta delicada situación que acontece el día de hoy entre el pueblo argentino. Lo hacía Mario de la Serna en su cuenta en Twitter y decía que Macri debería escuchar intendentes, a gremios, a dirigentes sociales, todos con el mismo reclamo, que el gobierno garantice el alimento de las familias argentinas. Etiqueta posicionada el día de hoy en ese país, emergencia alimentaria. Más pronunciamientos. ¿Qué ha dicho Martín Teruto? Necesitamos que senadores aprueben la emergencia alimentaria. Pragmáticamente lo ha descrito. Verónica Magario también escribió en su cuenta: el consejo logrado en diputados demostró que la ley de emergencia alimentaria es urgente y necesaria para garantizar el bienestar del pueblo. Hoy acompañamos a los senadores que con conciencia y responsabilidad continuarán el debate. Ningún argentino debe sufrir hambre. Laura Esteves en Twitter también escribía lo siguiente: Macri debería escuchar intendentes, gremios, dirigentes sociales, todos con el mismo reclamo, como ya lo habíamos comentado, que el gobierno garantice el alimento de las familias argentinas. El proyecto de ley de emergencia alimentaria en Argentina que esperan por aprobar busca atender la falta de acceso de los alimentos de los sectores más vulnerables en medio de la acuciante situación económica que viven el día de hoy. Estimaciones de base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas de ese país prevén que la inflación supere el 50% antes de finalizar el año y que el índice de la pobreza sea mayor al 40%. Cerramos estas informaciones desde Argentina. Ahora vamos a conocer imágenes que destacan el día de hoy. Se han hecho virales en la fotogalería, se los presentamos a continuación, ya lo vamos a ver. Y lo hacemos desde Alemania. Allí mostramos esta fotogalería. La primera imagen es una figura de un dragón formado con calabazas. Esto es en el Palacio Barroco de Ludwigsburg en Alemania. Una exhibición que se estará llevando a cabo desde el 30 de agosto y hasta el próximo 3 de noviembre bajo el lema Fabulosos Mundos de Cuentos de Hadas. Segunda imagen que vamos a compartir para ustedes de esta fotogalería que destacamos el día de hoy en Conexión Digital. Compartimos a paracaidistas quienes saltan de un Dakota C-47 original. Esto es durante la conmemoración número 75 de la Operación Market Garden en Brunswick. Esto es en Países Bajos. Otra imagen que también nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy, nosotras la destacamos a continuación. Mostramos a unas crías de leopardo desde las nieves, quienes se sientan junto a su madre en su recinto. Esto está ubicado en Alemania, en el zoológico de Dresde. Vamos a pasar a ver qué es noticia en estos minutos, a esta hora en www.telesurtv.net, que por supuesto usted puede consultar a un clic. Destacamos las informaciones más importantes: el ALBA TCP que ha celebrado los acuerdos entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Nos quedamos en América Latina porque Cuba ha invitado a defensores de la paz a encuentro antiimperialista. Viajamos más allá: Trump anuncia un nuevo asesor de seguridad y sanciones contra Irán. También tenemos otras informaciones: hombre armado amenaza con explotar un puente en Kiev. Si quiere actualizar más informaciones, se las presentamos en esta página principal de Telesur. Anuncian en Israel empate técnico entre Netanyahu y Benny Gantz. Al menos 28 muertos deja incendio de una escuela en Liberia. Son otras informaciones, otros titulares. Sindicatos de Uruguay llaman a candidatos a diálogo abierto. El huracán Humberto asciende a categoría 3 cerca de Bermudas. Estas y más informaciones que usted amplía en www.telesurtv.net. ¿Y usted sabía que en París existe un veterinario protagonizado solo para animales? Queremos compartirles este video hermosísimo el día de hoy en Conexión Digital y así cerramos esta jornada. Gracias a usted como siempre por acompañarnos. Hasta la próxima.